Bien, mis queridos amigos y hermanos, colegas en el Ministerio de la Palabra, continuamos con nuestra videoconferencia en la noche de hoy y vamos a abordar el tema con un poquito de más formalidad de la narrativa en la perspectiva de la hermenéutica. Para ello voy a compartir la pantalla porque tengo una presentación acá que espero sea útil para todos nosotros en esta oportunidad. ¿Ven allí lo que tengo en pantalla? Voy a ponerlo en Sí, la presentación. veo. Ok, voy a ponerlo en presentación. Bien, vamos a hablar un poquitico de la narrativa en la perspectiva hermenéutica. Revisar un poco los principios hermenéuticos de la narrativa bíblica, ¿no? En primer lugar, como ya ustedes lo leyeron, básicamente esto viene del trabajo que les presenté y no va a haber, digamos, información nueva más allá quizás de algunos ejemplos que podamos comentar nuevos, ¿no? Pero la narrativa es en esencia una obra literaria, como ustedes ya lo saben, que relata la historia. La narración es la forma dominante de la Biblia, a pesar de los múltiples géneros que encontramos presentes en el texto bíblico. Y de acuerdo a Robert Stein, ya lo habíamos mencionado, el 40% del Antiguo Testamento es historia, narrativa, y hasta un 60% del Nuevo Testamento es narrativa. Ahora bien, tenemos básicamente un par de problemas que nos encontramos con la narrativa. Un primer problema es creer que porque sucedió en la Biblia, en la narrativa, algo prominente o algo degradante en la vida de algún personaje importante de la escritura, pues también nos tiene que suceder lo mismo a nosotros. ¿Cuántos de nosotros no hemos tomado en algún momento algún texto de la narrativa, como por ejemplo Hechos capítulo 16, verso 31, y le hemos dicho a alguien en la vida, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? Seguramente alguno de nosotros lo ha hecho y quizás lo hemos hecho con buena intención y a lo mejor Dios en su gran misericordia ha actuado de manera soberana en la vida de la persona a quien se lo hayamos dicho. O quizás hayamos tomado, por ejemplo, Josué 1:9, muy popular, y le hemos dicho a alguien, mira que te mando que te esfuerces, así te dice el Señor, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Y entonces, palabras que fueron dichas por Dios a un personaje específico en una circunstancia histórica específica, pues nosotros la tomamos alegremente y se la decimos a alguien con buenas intenciones quizás, pero la verdad es que no porque esté en la Biblia y le haya ocurrido algo prominente a algún personaje importante en la escritura o le haya ocurrido algo realmente degradante, como el caso, por ejemplo, de David y el adulterio con Betsabé, nosotros vamos a decir que, bueno, a nosotros también nos tiene que ocurrir esto. No, necesitamos tener mucho cuidado con esto porque es uno de los errores clásicos que cometemos cuando nos acercamos a la narrativa. En cuanto a este punto, es importante que reforcemos el concepto de la inspiración. La inspiración en lo que respecta a la narrativa, debemos tener bien claro qué es lo que realmente Dios está inspirando. Dios no inspira los eventos. Dios inspira el registro de los eventos. Eso es muy distinto. Si alguien piensa que
lo que dijo Pablo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 3, el verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y cree que Pablo se está refiriendo es a los eventos que están registrados en la escritura, que fueron los que Dios inspiró. Es un completo error. Dios no inspira los eventos. Me explico. Dios no inspiró a Saúl para que fuese a consultar a la pitonisa de Endor. No, Dios no inspiró a Saúl para esto. Dios no inspiró a David para que adulterara con Betsabé. No. Dios inspiró el registro del evento. Allí es donde estriba la inspiración de Dios, en el registro del evento. Pero ¿por qué Dios inspira el registro de los eventos? Allí es donde está aquel famoso texto que ya mencioné de Pablo en 2 Timoteo capítulo 3 verso 16, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Para redarguir, para instruir, para amonestar, para corregir. Tiene utilidad. Por eso Dios permite el registro de todos los eventos, porque allí hay una utilidad para nuestro provecho como seguidores de Jesucristo en pleno siglo XXI. Entonces, necesitamos entender esto como si todos fuésemos niños de 5 años. Dios inspira es el registro de los eventos y no los eventos mismos. Ahora, otro error es la alegoría, y ya comentábamos algo en el primer bloque. La alegoría es atribuirle una carga espiritual a personajes, a eventos, a lugares citados en algún relato del texto bíblico que no tienen, simplemente no tienen. Como decía Luis Ángel, nunca estuvo en la mente de Dios ni en la mente del autor comunicar lo que a nosotros se nos ha ocurrido en nuestra brillante imaginación. No, debemos tener mucho cuidado con esto. Y al respecto tengo que hacer un comentario que viene de la nueva hermenéutica. La nueva hermenéutica centra la interpretación de la Biblia en el lector, en el intérprete. No centra la interpretación ni siquiera en el autor y mucho menos en el texto bíblico. Por eso, hoy la alegoría está recrudeciendo de una manera muy importante, porque la nueva hermenéutica ha establecido que el centro de la interpretación es el intérprete, el lector. Entonces, claro, si hay lectores que tienen una imaginación brillantísima, que supera la imaginación de todos nosotros aquí reunidos juntos, bueno, ellos van a inventar unas cosas sorprendentes realmente en el texto bíblico. Y cuántas predicaciones no hemos escuchado nosotros, por ejemplo, del relato de David y Sansón. Muchísimas. Yo estoy seguro que desde cuando éramos niños y estábamos en la iglesia, escuchábamos enseñanzas en la escuela bíblica dominical y escuchábamos a pastores predicar sobre la historia de David y representar a Goliat como los gigantes de nuestra vida, como los problemas, los imponderables, las situaciones que jamás ni nunca nosotros podremos contra ellas con nuestras propias fuerzas. Y entonces que las 5 piedras que agarró David del arroyo son los 5 ministerios que Dios ha restaurado: el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro, y que David agarró la primera piedra, que era el apóstol, que es la punta de lanza, y lanzó la piedra y se la clavó en la frente. Y, wow, y entonces, oye,
son tan inventivos, realmente les ganan a los chinos, realmente inventando tantas cosas, ¿no? Entonces necesitamos tener cuidado porque realmente la interpretación, la exégesis de la Biblia se basa es en el texto escrito, en el texto escrito. Por eso Pablo determina que toda la escritura es inspirada por Dios. Bien, una vez entendido estos dos riesgos que tenemos con la narrativa, vamos a ver algunas características generales de la narrativa que tenemos aquí en pantalla. Número uno, la narrativa es prosa, no es poesía. Se escribe de forma libre, desarrollando la historia que el autor ha seleccionado para insertarla dentro de su composición literaria. Por otra parte, es un relato de acontecimientos históricos reales. Y esto es muy importante. Los teólogos liberales, ellos han hecho una crítica a la historicidad de las escrituras y cuestionan sin ningún tipo de temor, y esto a mí me asombra de manera increíble, cuestionan la historicidad de los eventos que son narrados en la escritura. Y son capaces de decir que simplemente son invenciones de los historiadores bíblicos que querían comunicar una verdad a través de las historias que ellos inventaron. Bueno, es muy triste ese pensamiento, porque le resta el valor de la autenticidad histórica que tienen los relatos de la escritura. Imagínense ustedes que yo asuma que es una invención de Lucas lo que ocurrió en Hechos capítulo 3, que Pedro y Juan iban a la hora, novena, la hora de la oración, y se encontraron con un cojo allí en la puerta llamada La Hermosa, y operaron un milagro en el nombre de Jesús de Nazaret, y que eso no ocurrió, y que simplemente fue una invención de Lucas para fortalecer la fe de los discípulos del siglo I. Por Dios, yo no creo en un Dios que sea capaz de inspirar el registro de un evento que nunca ocurrió. Entonces, la narrativa se trata de un relato de acontecimientos históricos en términos reales. Y algo muy importante de la narrativa es que la narrativa tiene lo que llamamos un propósito retórico. ¿Qué es un propósito retórico? El autor de las narrativas no escribe sin ninguna intención. El historiador no es inocente, no está plasmando eventos meramente por ocupar algunas páginas, algunos pergaminos. No, él lo está haciendo para comunicar una verdad teológica transformativa para su audiencia. Y entonces él selecciona relatos reales que ocurrieron y los ordena dentro de su narrativa de tal manera que le ayuden a conseguir su propósito que quiere comunicar. Eso se llama propósito retórico. Por ejemplo, ustedes se han dado cuenta que las tres primeras versiones del Evangelio, Marcos, Mateo y Lucas, en ese orden fueron escritos, primero Marcos, luego Mateo, luego Lucas. Se les conoce como los evangelios sinópticos. Sinóptico significa una perspectiva común. Realmente yo cuestiono ese nombre, evangelio sinóptico, porque no existe tal perspectiva común. Todo lo contrario, existe una perspectiva completamente disímil. Que coinciden en la selección de relatos. Sí, por ejemplo, el relato de la tempestad que se levantó en la mar cuando iban hacia la tierra de los Gadarenos y Jesús calmó la tempestad, que los tres seleccionaron
El mismo relato, sí, allí hay coincidencia, pero, ojo, cada uno colocó ese relato dentro de su composición literaria en contextos completamente diferentes. ¿Y qué significa eso? Que un mismo relato, dentro de un contexto literario particular, cobra un significado distinto al que puede tener Marcos. Por ejemplo, Mateo coloca ese relato de la tempestad en la mar dentro de un contexto donde él está haciendo milagros y está hablando acerca de el discipulado. Pero Marcos, por ejemplo, el mismo relato de la tempestad en la mar, lo coloca en un contexto posterior a las parábolas que Jesús dijo en el capítulo 4 y el relato de la tempestad lo coloca en el capítulo 5. Ustedes se pueden dar cuenta que el contexto literario es absolutamente distinto. ¿Pero por qué? Porque cada autor tiene un propósito retórico que quiere comunicar en la selección de sus relatos históricos y en el ordenamiento de ese material evangélico dentro de su composición literaria. Igual lo hacen los escritores de Reyes, de Crónicas, porque cada uno tiene un propósito completamente distinto dentro de su composición literaria. Entonces, necesitamos comprender esto. Los autores bíblicos que se destacan en la narrativa no escriben por escribir, no escriben por relatar simplemente la historia, escriben de manera selectiva para comunicar un propósito muy particular. Bien, ahora vamos a ver algunos principios que rigen a la interpretación de los textos narrativos, ¿no? En primer lugar, este material que está aquí, que yo le he llamado Sistema Integral de Interpretación, no lo tienen ustedes todavía. Yo lo voy a colocar en el aula virtual para que lo descarguen, porque todo libro de la Biblia, independientemente que sea narrativa, que sea un texto de argumentación, que sea poesía hebrea, que sea literatura sapiencial, profecía, apocalíptica, lo que sea, a todo libro se le debe aplicar un acercamiento fundamental que se encuentra en el sistema integral de interpretación, específicamente el primer entorno, que es el entorno subyacente al texto. Esto es fundamental. Después que nosotros hemos aplicado a cualquier libro de narrativa el sistema integral de interpretación, específicamente el entorno subyacente al texto, entonces vamos a pasar por estos 5 principios fundamentales. En primer lugar, la selectividad del autor. El autor no escribe todo lo que ocurre y necesitamos tener claridad en esto. Lucas, en el libro de los Hechos, él no escribió todo lo que ocurrió. Por ejemplo, las iglesias del Ponto, a las que le escribe Pedro su primera epístola universal, nada de eso aparece registrado en la carta, en el libro de los Hechos, en lo absoluto. Cuando nosotros revisamos el libro de los Hechos, vemos que por el propósito literario que tenía Lucas, él hace una selección de eventos que apuntan para demostrar el avance de la palabra de Dios por la iglesia dotada por el poder del Espíritu Santo desde un contexto judío hacia un contexto eminentemente gentil. Fíjense dónde comienzan los relatos del libro de los Hechos. Comienzan en Jerusalén. Pero Jesús traza una ruta que de alguna manera viene siendo una especie de ruta literaria que siguió el mismo Lucas, cuando dijo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y lo último de la tierra está tipificado
en el libro de los Hechos por Roma, donde finaliza el escrito de Lucas, estando el apóstol Pablo en Roma predicando todos los días el Evangelio de Jesús y el Evangelio del reino en una casa en la que tenía ciertas medidas cautelares, por decirlo de esta manera. Entonces, ¿dónde queda el ministerio de Pedro después del capítulo 13 del libro de Hechos? ¿Dónde queda el ministerio de Juan? ¿Dónde queda el ministerio del resto de los apóstoles? Ellos no hicieron nada. No podemos pensar eso. Sería un atrevimiento de nuestra parte decir que Pedro, Juan, no hicieron nada. Bartolomé, Mateo, nada más se conformó con escribir el Evangelio. No, no podemos decir eso. Simplemente existe un principio en la narrativa y es la selectividad del autor. El autor va a seleccionar los eventos históricos que contribuyan a alcanzar su propósito literario. Por eso, lo que mencionábamos en la lámina anterior del llamado propósito retórica, es fundamental que lo tomemos en cuenta como parte de este principio de la selectividad del autor. Ahora, otro principio importante, y de esto vamos a hablar más adelante, es la interpretación de los eventos y los episodios. Un evento viene a ser el relato de un suceso X que el autor ha seleccionado con la premeditada intención de construir un argumento que le permita conseguir su propósito literario. Ahora, los episodios vienen siendo momentos dentro del evento. Y el autor puede tener un evento muy amplio, como por ejemplo el evento del pecado de David con Betsabé. Es un evento que ocupa una extensión literaria importante en el primer libro de Samuel. Pero dentro de ese evento, que es el pecado de David con Betsabé, existen muchos episodios. Por ejemplo, está el episodio cuando él se asoma en el terrado y ve a Betsabé bañándose y se le ponen los ojos como unas paraparas y dice, ¿quién es esa mujer tan hermosa que yo no la había visto? Está el episodio cuando él envía a Urías, el esposo de Betsabé, en las primeras filas de los ejércitos para que fuese muerto como carne de cañón. Está el evento cuando Natán, el profeta, se le acerca y le presenta una parábola, que fue su retórica en ese momento, para hacerle ver al rey que estaba en pecado. Como pueden ver, hay varios episodios dentro de una misma narrativa, dentro de un mismo evento. Entonces, necesitamos comprender esto, que debemos interpretar el evento en su globalidad para luego ver cuál es el aporte de cada episodio al evento general. Por ejemplo, el evento que encontramos en Hechos, capítulo 3, de el cojo que se sentaba en la puerta llamada La Hermosa a mendigar, es el principio de un evento muy grande que va desde el capítulo 3 hasta el capítulo 5 del libro de los Hechos. Y la sanidad del cojo es un episodio apenas en el que comienza la trama que va alcanzando altura, altura, altura y llega hasta un clímax que es cuando Gamaliel, aquel gran maestro de los judíos, da ciertas instrucciones con respecto a el trato que debía darle el concilio a los apóstoles Pedro y Juan por causa del milagro que habían hecho. Pero entonces yo necesito entender
la globalidad del evento, que va desde el capítulo 3 hasta el capítulo 5, para luego comenzar a ver los distintos episodios y ver a través de los episodios la trama, el inicio, el desarrollo, el clímax y luego la resolución, el desenlace, que es donde vamos a encontrar la enseñanza central y vamos a hablar de eso un poquitico más adelante. Pero lo que quiero decirles es que para nosotros interpretar la narrativa debemos ver el evento general, entender el evento, entender el propósito del evento, para luego entonces interpretar los distintos episodios y ver cuál es el aporte de cada episodio al evento general. Entonces, es un principio que necesitamos respetar porque de lo contrario podemos tomar un episodio que es parte de un evento y si lo aislamos, lo sacamos de su contexto literario y bien pudiéramos cometer un error de interpretación de este episodio porque lo hemos sacado de su contexto literario, que es un evento que el autor ha seleccionado de manera deliberada para alcanzar su propósito literario. Un tercer principio de la interpretación de la narrativa es que la narrativa suele mezclar historia con discursos, que pueden ser discursos cortos, pueden ser medianos, o pueden ser muy extensos, como por ejemplo el Sermón del Monte, o uno de los sermones más extensos que encontramos en el libro de los Hechos, como es el discurso de Esteban frente al concilio de Jerusalén. De esta parte voy a hablar más en detalle más adelante, pero simplemente a modo introductorio y en términos muy generales, vamos a decir que muchos libros, sobre todo en el Nuevo Testamento, que son narrativa, ellos hacen un alto en su narrativa e insertan un discurso. Este discurso debe ser tratado con los principios hermenéuticos de la literatura de textos de argumentación. Los discursos son discursos prescriptivos. Ya ustedes manejan esta terminología. Descriptivo tiene que ver con la narrativa, prescriptivo tiene que ver con los textos de argumentación. Entonces, cuando venimos en una narrativa, libro de los Hechos, y nos encontramos con el discurso de Esteban o el discurso de Pedro en el capítulo 2, o el discurso de Pedro en el capítulo 3, o el discurso de Pablo en el capítulo 20, o el discurso de Pablo en el capítulo 17. Esos discursos necesitamos hacer varias cosas con él, pero lo que es básico es que no lo podemos seguir tratando bajo el esquema hermenéutico de la narrativa y tenemos que tratarlos con el esquema hermenéutico de los textos de argumentación. Por eso, para efecto de nuestro curso, yo seleccioné estos dos géneros literarios, narrativa y discurso, porque son complementarios y ustedes van a quedar equipados para poder tratar tanto los textos narrativos como los textos de argumentación, indistintamente si los textos de argumentación están dentro de una narrativa o son un texto particular como una de las epístolas o cartas que encontramos en el Nuevo Testamento. Muchachos, ya me dio aviso el sistema que se va a terminar nuestra hora de conferencia. Vamos a avanzar unos minuticos más. Si se cae, nos conectamos al próximo bloque que comienza a las 8:30 en punto. Así que, Jorge, sí, dime, Héctor. hay unas preguntas que quisiera aclarar sobre esto antes que avance. ¿Es Ok, viable hacerlas ahorita o aprovechar este tiempo o después? pero con respecto a qué, dime y yo te digo cómo la Sí, es con administramos. respecto a lo que estamos hablando. Primero, en cuanto a la inspiración, hablabas pues que suceden acontecimientos que son acontecimientos reales
lo que el autor expresa, que son intencionados de parte del autor en colocarlos, pero en cuanto al orden de estos eventos inspirados por el registro de parte de Dios, ¿Dios también le inspiró al autor el orden o el orden es potestativo del autor? Allí es donde estriba la inspiración. Dios inspira al historiador bíblico en su línea editorial. La línea editorial la vamos a ver aquí en el entorno subyacente. La línea editorial es la columna vertebral de todo libro de la Biblia o aún cualquier literatura extrabíblica. Todos los autores tienen una línea editorial que es su perspectiva teológica sobre lo que quieren comunicar. Y eso, precisamente, es lo inspirado por Dios. El Espíritu también guía al autor a seleccionar los eventos y guía al historiador a ordenarlo de manera tal que pueda alcanzar su propósito literario. Ok, la otra pregunta sería, en el caso del Evangelio, un relato, dices que un relato similar, en el caso del ejemplo que dabas de Marco, Mateo y Lucas, cambia por el contexto literario y el propósito retórico del autor. Ahora, Absolutamente. ahora, si estás hablando de ese mismo texto de la tempestad, el principio que subyace allí de lo que quiere mostrar Dios, ¿cambia con el contexto o no debería cambiar si la narración del texto es igual o muy No, parecida? no. El evento es el mismo, pero la organización de ese evento, la disposición de ese evento dentro de la composición literaria de Mateo tiene una enseñanza distinta a la de Marcos y tiene una enseñanza distinta a la de Lucas. ¿Pudiéramos decir que complementa una a la otra o simplemente pudiera tomarlas por separado? Permíteme decir una expresión: el Señor reprenda al diablo. Ese es el gran error que cometen los intérpretes del Nuevo Testamento. Ok, Complementar la interpretación de una perícopa, que ese es el nombre que reciben, a la luz de la misma perícopa en Marcos o en Lucas. Eso es un error hermenéutico, mi hermano, horrible. Los que ok. cometen ese error hacen una lectura horizontal de los evangelios. Es decir, los ponen al mismo nivel y ven en los tres evangelios el mismo relato e interpretan el relato a la luz de los tres evangelios y sale un sancocho. Mi Eso es hermano, porque unos tienen unas palabras antes, otras después, entonces creen que, mira, ve, esto me está dando más datos que Lucas me da más datos que no me da Mateo, y entonces ahí empiezan a hacer esos un salto. datos adicionales obedecen al propósito literario del autor. Los evangelios, igual que los libros de Reyes, igual que los libros de Samuel, igual que el Levítico, igual que Deuteronomio, que comparten leyes, deben ser vistos de manera vertical, no de manera horizontal. Cada libro debe ser visto dentro de su propio contexto literario y ser interpretado desde su línea editorial particular. No podemos hacer un planteamiento lineal ni horizontal de la lectura de los que nosotros llamamos textos paralelos. No son nada paralelos, mosca. No son nada Y las paralelos. concordancias, y cuando la Biblia te dice, por ejemplo, 5 o tal, y cuando tú lo ves te lanza un texto del antiguo y esto, ¿a qué se refiere eso? Mi hermano, tenle cuidado a eso, no te guíes por eso, es mi Ok, recomendación, no te guíes ok. por eso. Eh, Ok. Bueno, mi no, última pregunta, creo que da chance. dime. Es en la que hablaste al final. Para la interpretación de eventos episodios, que diste el ejemplo de la tarea que hicimos del capítulo 3. Fíjate, yo leí esto y leí los dos capítulos anteriores que llevaban hasta, y luego lo que pasó de lo de Pedro, que vi que era el principio de lo que iba a suceder luego, que era en el discurso del Pórtico de Salomón y terminaba en el concilio. Eso lo logré visualizar y